¿Qué tal? Saludos, buenas noches, como siempre, bienvenidos a esta hora en 7 Televalencia. Hoy nuestro consejo, que no se pierdan la tertulia intensa, seguro va a estar, como de intensos están los temas de actualidad. Vamos a valorar la sentencia de los ERE, vamos a valencianizar también opiniones de los políticos valencianos, preacuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos y también última hora del caso del fraude de la EMT. Les presento periodista amiga de esta casa, María Josep Serra, buenas noches. Buenas noches y encantada de estar aquí de nuevo con todos vosotros. No hay manera de tener un día de descanso en la actualidad, no paramos. No paramos. Venga, ahora pues, entraremos en materia, ¿no? Bienvenida. Es director del grupo El Periódico de Aquí, siempre siguiendo la actualidad. Pere Valenciano, buenas noches. Buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Encantado. Hablaremos de esa CV500 que tiene, bueno, pues la preocupación de muchos valencianos y de especialmente muchos miles de valencianos, sí. Venga, pues mucho que comentar también de este tema. Juan Carlos Galindo, analista político, habitual de Ágora también. Juan Carlos, buenas noches. Un placer, como siempre, estar aquí para comentar esta actualidad que nos tortura. Nos tortura. Bueno, crisis de la EMT, abordaremos esa dimisión de esta tarde. Tremendo. Bienvenido. Y es concejal socialista, abogado y amigo de esta casa también. Fran Raga, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Tenemos ya los resultados de los militantes del Partido Socialista en torno a ese acuerdo, ¿o se está todavía votando? Bueno, yo creo que se vota el sábado. ¿El sábado? Se vota el sábado, por lo menos allí en Massanassa los afiliados votarán el sábado. Bueno, pues le consultaremos también sobre esto. Gracias y bienvenido. Un placer. Comenzamos con esa noticia que saltaba esta tarde. El secretario de la EMT abandona la empresa por la crisis de su relación con el cuñado de Joan Ribó. Comunicado de la empresa de la EMT. Última hora, María Josep Serra, ¿nos sorprende esta noticia? Bueno, la verdad es que ha venido con retraso. ¿Sí? Era ya, estaba cantado que tenían que hacer algo y mover alguna pieza que hasta ahora no y aún quedan más cosas. Es decir, que esto no tapa la estafa que ha sufrido la EMT de 4 millones de euros, no lo tapa y no tapa tampoco la incompetencia, la ineficacia del grupo dirigente de la EMT. Y esto es una de las cosas, el secretario de la EMT, Salvador Martínez Tarín, era una de las cosas que venían coleando, sobre todo por la relación que tiene afectiva con el alcalde de Valencia. Ha seguido este caso muy de cerca el señor Juan Carlos Galindo. ¿Qué nos dice al respecto? ¿Sorprendido por la dimisión? ¿Era lo que tocaba? ¿Se esperaba? Estar de acuerdo con la compañera María José, es decir, aquí se demuestra la forma de mandar que tiene el compromiso en este caso, ¿no? Es una cortina de humo. Manda narices que tenga que dimitir por el cuñado de Joan Ribó y nadie dimita porque nos han robado 4 millones de euros. ¿Pero en qué país vivimos? ¿Cómo podemos consentir que nuestros políticos dimitan porque el cuñado está o no está y nadie tome responsabilidades porque nos han robado 4 millones de euros? Este es compromiso y así se las gasta. Cortina de humo total y absoluto. Creo que además es totalmente ineficaz y nadie está tomando cartas en el asunto de verdad. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está? ¿Qué estamos haciendo para recuperarlo? Opacidad absoluta. Bueno, pues ahí está el cabreo de Juan Carlos Galindo, entendible también, pero valenciano. Sí, está muy exaltado Juan Carlos esta noche. A ver, yo creo que lo primero que yo vengo exigiendo la dimisión del cargo político responsable de la EMT, que es el concejal Giuseppe Grecci, simplemente por la desaparición, simple y gravemente por la desaparición. Antes de esperar los resultados de la investigación, pregunto, lo dejo ahí. No hace falta ni la vía penal, que es ver quiénes son los responsables del fraude o del robo, de lo que sea. Esa es otra vía a la que sí que hay que esperar para decir a ver quién lo ha robado. Pero y tampoco hay que esperar a la comisión de investigación. Las responsabilidades políticas se asumen cuando a uno le han desaparecido 4 millones. Y desde mi punto de vista es el señor Giuseppe Grecci, el cargo público, y el gerente de la EMT, que es el cargo que ha colocado, por cierto, su amigo Giuseppe Grecci. Y volviendo a lo del cuñado, ¿sí? Yo tenía una cierta cautela. Se ha demostrado que el alcalde Joan Ribó mintió. Con la dimisión de este señor, quieren hacer lo mismo que hicieron con la trabajadora de la EMT. O sea, este señor se va, abandona
me parece correcto. Pero yo, honestamente, creo que le toca dimitir también al alcalde de Valencia, Joan Ribó, porque ha mentido y porque esta dimisión evidencia que había un toque de nepotismo y, por tanto, un toque también de corrupción en todo este asunto. No en el del robo de los 4 millones, que aún no lo sabemos, pero en el del caso de Joan Ribó, yo creo que debería tomar responsabilidad. No lo va a hacer nepotismo, porque supondría el fin del gobierno municipal, pero claro. yo creo que, honestamente, el señor Joan Ribó debería presentar su dimisión. Que tanto han criticado, por cierto, cuando ellos estaban en la oposición, Fran, permíteme, tanto criticaban todo el nepotismo y la red clientelar que tenía el Partido Popular. Donde digo, yo creo que independientemente del rifirrafe político, los ciudadanos y los periodistas honestos debemos pedir lo mismo en las mismas circunstancias, se llame Partido Popular, Partido Socialista o Compromís. Igual da el partido. En este caso yo creo que el señor Joan Ribó está en un momento muy complicado y aunque no creo que lo haga porque sería el fin del equipo de gobierno, tendría muchas dificultades, creo que honraría la política y el ayuntamiento con su dimisión. Sí. Bueno, yo coincido bastante con lo que ha comentado María Josep. Yo creo que hay que distinguir, por un lado, lo que es la responsabilidad penal. Hay que recordar que el ayuntamiento está personado en todo este procedimiento que ahora se inicia. Y otra cosa es la responsabilidad política y la responsabilidad que puedan tener los funcionarios, ¿no? Yo creo que la dimisión en este caso, del secretario, que, por cierto, y lo comentaba también Sandra Gómez en el Pleno, creo que ya va siendo hora de que, como todas las empresas públicas, el secretario o el gerente lo ocupe un funcionario de carrera y no una persona puesta a dedo, digamos. Desde el 15. Exacto, claro. o por otro tipo de mecanismo. Eso por un lado, ¿no? Pero yo sí que pienso que el concejal de movilidad, Giuseppe Grecci, quizás, a lo mejor no como dice Pérez, de desmontar el gobierno, pero a lo mejor debería Grecci haber asumido algún tipo de responsabilidad, porque yo me imagino que si esto pasase en mi ayuntamiento yo lo pediría. Quiero decir, han desaparecido 4 millones de euros y nadie está diciendo que este señor tenga culpa directa ni que haya hecho nada para que desaparezca el dinero. Quiero que eso quede bastante claro, pero al final, en cualquier empresa privada y también en la vida pública, los hay que tener responsabilidad públicos... De hecho, que no es una desaparición. ¿Sí? No, parece que aquí... Discúlpame. Sí. Bueno, pero esto ya ha desaparecido, yo no he hecho nada. No, es una estafa, claramente. Hemos sido víctimas de un fraude por no tener medidas suficientes de prevención y control. Vale. Y esto es totalmente exigible al que debe de ejercer esas medidas de control. Que es, en cualquier caso, recordar que además ellos no han asumido ninguna culpabilidad y sí que se la han, digamos, endorsado, como tú dices, a la trabajadora del cuarto escalón. Que nos va a costar un riñón. Vamos, que nos va a costar un riñón porque la readmisión está clarísima y además, sin ningún tipo de duda, o se readmite o se paga 35. Dos partidos de izquierdas que le piden cabeza de turco a un trabajador. A un trabajador, manda narices. Según mi información, el abogado que ha dimitido era el artífice de toda, digamos, el movimiento, la despedida de esta señora y, digamos, la actuación poco transparente del equipo en este caso. Resulta que esta información es una maniobra de desinformación que Compromís lo hace muy bien y también quiere echarle la culpa ahora al secretario de lo que ha hecho. Eso no exime de la relación y del poder. No, lo que sí que está claro es el poder que este señor ejercía. Esta situación, el poder que ejercía. ¿Cómo deja el Partido Socialista en esta crisis de gestión de la EMT? Las relaciones aquí... Pues eso, lo va a responder Fran. Como representante de Ilústrenos, por favor. Bueno, yo antes que nada quiero decir pasar que palabra. Se le ha ido la voz. No, yo creo que al final mis opiniones son mías. Yo no soy militante de carné, a pesar de que soy concejal en mi ayuntamiento. Yo creo que en este caso la actuación de la portavoz del Partido Socialista en la ciudad de Valencia, Sandra Gómez, ha sido responsable en el sentido de que ha guardado los tiempos lo suficientemente, pero también se ha sido, creo yo, tajante o dura a la hora de decir, oye, aquí tiene que haber un funcionario y este señor pues debería a lo mejor dar un paso atrás a la hora de exigirle a Grecci que no estuviese dentro de la comisión de investigación. Quiero decir, a lo mejor si no hubiese sido por ese papel que ha tenido el PSP, lo que pasa es que también aquí estamos hablando de una nueva forma de delito, y eso Juan Carlos sabe bastante, una nueva forma de delito a la que se enfrentan los ayuntamientos y las administraciones públicas. Toda la sociedad en general. Toda la sociedad en general, pero los ayuntamientos también en particular. Y que claro, esto acaba de aparecer y tampoco creo yo que tenga que ser un motivo suficiente como para echar por el aire el gobierno de
la ciudad de Valencia. Fran, no hablamos. Quiero decir, primero, esto no es nuevo. Mira, una empresa que tiene 115 millones de euros de presupuesto, los cuales. Este tipo de delito es de otra. No es de toda la vida. A ver, no vamos a analizar en Fran porque tampoco es él. No, Fran, pero sí. En la parte privada, todo el mundo tiene unas medidas básicas de control, de formación e información de sus empleados de cómo proceder ante correos o inducciones sospechosas. Todos, menos la MT. Sí, 115 millones de euros de presupuesto, 65 que pago yo, nosotros. Claro, 65 millones aportados. Oiga, como mínimo que le puedo exigir al dinero público es que haya medidas de control y de prevención. Y no vale, no lo sabía. Ya. Eso ya no vale. Eso ya no vale. Por supuesto, pero quiero decir, pero sí. Yo estoy completamente de acuerdo con que tienen que haber todas las medidas de control para cualquier euro público se tiene que controlar, ¿no? Y yo soy un convencidísimo de eso. Ahora, yo lo que quiero que quede bastante claro es que una cosa es esa corrupción que veíamos en años anteriores y otra cosa es este tipo de delitos. Esto es un fraude, lógicamente. No es comparable. Yo creo que aquí estamos todos de acuerdo. Ahora exigimos responsabilidades hasta ahí. Nadie ha comparado, nadie ha dicho corrupción bajo ningún concepto nunca. La ciudadanía muchas veces a lo mejor puede confundir ese término. Estamos hablando de una estafa, pero una gran estafa, porque además creo que solo ha pasado en un ayuntamiento en Málaga y era bastante menor la cantidad. Y otro en Canarias. Y poco más. Estas cantidades que además. Esta es la estafa más importante en toda la historia de España y de este procedimiento, la estafa del Yo hubiera ido más además. Yo a mí no me gusta esto de desviarnos por si es una estafa, cómo se ha producido el robo, los mecanismos, de acuerdo, sí. Todo evidencia que ha habido una mala gestión. Correcto. Pero independientemente de por dónde vaya la investigación penal, la responsabilidad la cuestión de la comisión de investigación, en cualquier país serio, claro, el responsable político al que le han desaparecido de la empresa pública de la que es responsable, es decir, señores, han desaparecido, nos han defraudado 4 millones, pongo el cargo a disposición o directamente dimito, porque, bueno, lógicamente yo no los he robado, pero ha sucedido. Pero es que han premiado al gerente de la MT, amigo de Grecci. Grecci, el señor alcalde lo defiende a capa y espada, y yo no sé si lo defiende a capa y espada porque la MT, bueno, vamos a ver cómo evoluciona, pero puede haberse convertido, precisamente porque no había una vigilancia técnica funcionarial en la casa, pues parece ser que han fallado todos los mecanismos mínimos de gestión de una empresa pública seria. Y aparte de todo, se nos ha metido el cuñadísimo a hacer negocio, negándole al alcalde primero. Amiguitos, veremos cómo. Y entonces, no hay que eludir, hay que ser honestos. No eludamos la cuestión, es muy grave. La MT tiene más problemas. Es muy grave. Y creo que el señor Ribó, defendiendo a capa y espada a Grecci, y ahora buscando otra cabeza de turco, cuando ha mentido y cuando es evidente que ha tenido una ventaja siendo familiar. Hombre, por supuesto. Entonces, mi pueblo esto, vamos a ver hasta dónde llegan los tentáculos, pero cuanto menos, si lo hubiera pasado a otro partido, estaríamos pidiendo más de 3 cambios. Grecci estaría con una camiseta azotando no sé a quién. Sobre todo, no sé a quién. Sobre todo además es que con toda elegancia, hubiera quedado elegantemente. Todo ha sido falta de transparencia y falta de elegancia. Y sobre todo ha habido más chulería que otra cosa. La forma del alcalde Joan Ribó. ¿Dónde están las llaves, señor Galindo? ¿Dónde está el señor Ribó? ¿Dónde está ese contrato negro sobre blanco? Porque nos hemos gastado 25.000 euros con un sitio, 40.000 en otro, y dice él que ha recuperado una parte de la cuenta bloqueada. Bueno, ¿dónde está el dinero? Y decíamos ¿qué estamos haciendo? 2 millones de euros se gastaron en material, en informática, en prevención de en antivirus. La crisis de la MT lo dejamos ahí. Se nos coló este tema importante con la dimisión esta tarde del secretario de la MT. Abandonaba la empresa por la crisis de su relación con el cuñado de Joan Ribó. Más cosas pendientes de las valoraciones de esa sentencia de los ERE que conocíamos ayer. La justicia condena una década de corrupción socialista. Recordamos los datos. El expresidente andaluz José Antonio Griñán salía con aspecto serio de la audiencia de Sevilla tras conocer su condena a 6 años de cárcel por malversación y 15 de inhabilitación por prevaricación en el caso de los ERE. El también expresidente andaluz Manuel Chaves es condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación, lo mismo que la exconsejera y exministra Magdalena Álvarez. La sentencia establece 6 años de inhabilitación para el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías.
La sentencia de los ERE envía a prisión a otros 9 exconsejeros y otros cargos públicos de la Junta Andaluza: Antonio Fernández, José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, Agustín Barberá, Jesús María Rodríguez, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Miguel Ángel Serrano. Hay condenas de cárcel o inhabilitación para 19 de los 21 procesados. El expresidente José Antonio Griñán, que fue también consejero, según la sentencia fue plenamente consciente de la ilegalidad de los actos en los que participó al conceder las subvenciones de los ERE. Asumió que tuvieran fines ajenos al fin público para el que estaban destinados. El expresidente Manuel Chávez es condenado por prevaricación porque la decisión de dar las ayudas partió del Gobierno en su conjunto. Bueno, mucho que comentar. Primera ronda rapidita. María Josep Serra, valoración al respecto de esta dura sentencia. Una dura sentencia, sobre todo para el PSOE, ¿no? Es dura porque se han hecho las cosas mal y ahí está. De todas las maneras, es un tema. Sobre todo, hay algunos tipos que son deleznables, ¿no? Como el Francisco Javier Guerrero, que era, no me acuerdo ahora cómo se llama el pueblo, bueno, que es... era el secretario de Empleo, el director general de Empleo, bueno, que cuentan cosas horrorosas. Este señor creo que le ha caído 10 años, ¿no? Es el que más le ha caído. Y 14 de habitación, 19 de años. Era un pinta que de hecho le dio hasta, ya aparte de la red clientelar que han creado, aparte es que a su chofer, que es el que declaró en contra de él también, le dio prostituta, cocaína, de fiesta, es decir, al margen del tema... del tema de los empleos y esa red clientelar. Lo que había, ¿no?, alrededor. Y luego el tema, de todas las maneras, en el caso de Griñán, que le ha caído cárcel, va a ir al Supremo y se lo van a quitar. No, no se lo van a quitar, ya te lo digo. No, el Supremo, Juan Carlos Opina, enseguida pulsamos el Supremo ya estuvo en contra. A Fran la parte jurídica. Yo, pero bueno, perdón. ¿Sí? Yo me mojo. A ver, no se lo pues yo me mojo que sí, yo no sé, porque ya lo hizo. Vale. No sé lo que pasará. Al final el Supremo pues puede... El Supremo es que ya dijo, de hecho lo mandó a la audiencia, que no defendía efectivamente. la petición de tal. No obstante, a ver, yo con el tema de los ERES, como con el tema de Gürtel, como con el tema del caso Marea, por decir un caso, yo creo que con la corrupción todas las personas, participemos en política o no, tenemos que ser absolutamente tajantes. Es decir, yo hoy me hacía cruces en Facebook porque veía el Facebook de uno de otros con un gráfico totalmente inventado. La corrupción del PP cuesta 1.000 millones, la del PSOE 23. Yo creo que, claro, es decir, esto no en la política de Y tú más. De Y tú más, Y tú menos, es decir, al final, en todos los sitios, desgraciadamente, donde hay poder y donde hay dinero, surge la corrupción. Lo que tienen que hacer los partidos políticos, prevenirla, sancionarla y cuando aparezca, por supuesto, esas personas, apartarlas, aunque sea de manera preventiva, y por supuesto lo estábamos hablando ahora también, poner en marcha todos los mecanismos legales, y creo que es un tema también de debate, dotar de medios a la justicia para que puedan instruir las causas y juzgarlas lo más rápido posible. Porque después pero de con tanto los tiempo ERES Valenciano, un año, ¿no? Claro. Sí. Valoración y sobre todo cómo va a afectar, ¿no? Ahora, cómo deja esta sentencia a Pedro Sánchez y el nuevo gobierno. Entraremos en ello. Yo creo que todos los tiempos que no entendía muy bien por qué se ha venido produciendo en estos meses, la convocatoria de elecciones y tal, ahora parece que todas las piezas del puzzle encajan. Sí, estaba Yo no todo entendía muy bien ajustado. por qué el adelanto, sabiendo que la sentencia de Cataluña iba a distorsionar beneficiando a Vox, pero veo ahora que los estrategas del Partido Socialista vieron el único momento, sabiendas de que podía caer la sentencia. Porque sabían que venía la sentencia. Ya se sabía. Sabía que iba a caer la sentencia. La historia es que no hubiera caído antes de elecciones, como ocurrió con... Bueno, pero casi nada es casualidad, porque la justicia será muy independiente, pero el gobierno sabe muy bien más o menos por dónde caen los tiros y con las fechas más o menos exactas. Y yo creo que si Pedro Sánchez no hubiera convocado elecciones, las hubiera convocado más tarde y tenemos la bomba esta, hoy estaría gobernando la derecha en España. Por tanto, yo creo que nada es casualidad y ahora lo que vamos a ver es cómo afecta, si Esquerra Republicana esto le hace replantearse una abstención, porque claro, puede tener consecuencias o no, y cuál es el papel de Podemos y de muchos partidos que con una sentencia menor en realidad que la del Partido Socialista, que es la que le afectó al Partido Popular y que motivó el éxito, que fue civil, y que fue el éxito, pero no es comparable. Según el señor Ábalos, vamos a escucharlo enseguida. El éxito express de la moción de censura vino motivada por la sentencia del Partido Popular. Hay que ver ahora si Podemos u otros partidos
actúan en consecuencia. Piensan ahora también que no es correcto pactar con el PSOE. Señor Galindo. Antes de ver el vídeo de Ábalos, que tela marinera, hay que tener el cuajo suficiente para hacer esas declaraciones. 3 cosas. Primero, al inicio de cómo se crean los ERE, porque es muy significativo, y quiero dejarlo claro. Había una ley de subvenciones para ayudar a las personas, a las empresas que tenían problemas. Un juzgado le pone problemas porque esa subvención se otorga mal y deciden en el año 2009 quitar directamente los condicionados en las subvenciones, crear un instituto oficial a través del cual iban a inyectarle dinero sin ningún tipo de control. Que lo llevaba el tipo de El Pedroso, se llama el pueblo. Y desde ahí repartieron, que se sepa, 196 despidos de personas que no trabajaban donde decían y más de 88 empresas que se han beneficiado de estos 680 millones. Y lo voy a hilar con la MT. Vale. Esto me lleva a la siguiente reflexión. Hace falta una legislación potente y actual sobre la recuperación de activos. No tenemos ninguna ley para recuperar estos 680 millones. Que se ha robado, que se existe devuelva. Trazabilidad de quién se la ha llevado. Había una empresa con un titular. ¿Esa pasta dónde está? 120 personas que se han llevado el dinero que es mío. ¿Dónde está? Que lo devuelvan. Yo cuando compro un coche robado, lo tengo que devolver. Y luego ya me apañaré con el que me lo ha vendido. Pero, por lo tanto, nos hace falta una ley. Es curioso también, yo hoy leyendo las informaciones, curioso, claro, que todas las personas afectadas en este caso fenomenalmente, que cobraron, además cobraban sueldos en muchos casos de 1.800, 2.000, sí. es decir, que eran igual que altos. aquí en Canal Nou, en la época de Zaplana y Paco Camps. También silenciaron, claro, ¿por qué silenciaron? Bueno, dice, vamos a recibir esto, hubo un silencio ahí, es un silencio curioso. General, ¿no? Escuchamos las declaraciones del ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, cuando se le preguntaba precisamente esto. ¿Cómo deja la sentencia ERE al nuevo gobierno socialista? Se trata de una sentencia muy dura, sin perjuicio de que los afectados presenten recurso ante el Tribunal Supremo. Y no nos puede dejar indiferentes, como digo, porque afecta a personas que en su día tuvieron importantes responsabilidades institucionales y orgánicas en el Partido Socialista. Se trata de un caso que ha sido esgrimido continuamente y abusivamente por el Partido Popular, sin duda también para tratar de desviar la atención de la corrupción estructural y sistémica de su propio partido. En este sentido, el fallo nos permite cerrar esta ceremonia de la confusión con la que las derechas y sus epígonos, a lo largo de estos 10 años, tratan de normalizar su corrupción o arremeter sin ton ni son contra el Gobierno y contra su presidente, a sabiendas de que cuando sucedieron estos hechos juzgados, Pedro Sánchez a lo más que llegó fue a ser concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid. Ahora que está juzgado este caso, a diferencia del Partido Popular en el caso Gürtel, en el que sí fue condenado el propio partido por lucrarse con la trama de Bárcenas Correo, el Partido Socialista de Andalucía no ha sido nunca, ni tan siquiera investigado en el caso de los ERE. Es decir, no es por tanto un caso del Partido Socialista, sino de antiguos responsables públicos de la Junta de Andalucía. Indignado Pere Valenciano por el y tú más. Sí, estoy súper indignado. Mira, yo estaba escuchando a Ábalos y he cerrado un poco los ojos, que casi me duermo, y de momento estaba viendo a los representantes del Partido Popular haciendo lo mismo cuando la condena fue la del Partido Popular. Vamos a ver, los ciudadanos, los periodistas, que estamos al margen de un partido y de otro y de la corrupción en general, de Convergencia y Unió en Cataluña o del caso Malaya en Málaga del partido de Jesús Gil, lo vemos a todas estas justificaciones, las vemos igual de mal, venga del Partido Popular o del Partido Socialista. Ábalos tiene un nivel y una altura, una preparación y una trayectoria que nos sorprende más que sea él, con estas palabras, el que justifica y de esta manera
lo que le ha pasado al Partido Socialista. Decir que ya no están entre nosotros, como si estuvieran muertos. Bueno, y decir que hace muchos años. Pero bueno, está interpretando un papel. Está interpretando un papel porque él mismo se quiso cargar a Susana Herrera. Pero es que Ábalos ni siquiera estaba allí, que era la descendiente de. Pero Ábalos, cuando le pasó eso al Partido Popular, le decía, señores, ustedes. Está haciendo un papel. Este papel, el problema es que. Está encantado de la vida. Que no nos lo tragamos. Los ciudadanos no nos lo tragamos. Estamos cansados, yo creo que de este. Y tú más, Fran Raga. Hoy es un día complicado. No, la política local, pero me refiero que hay veces que un político se tiene que decir hasta aquí llegó. Claro. No puede ser esa obediencia debida. Para eso, a ver, sí que es cierto que estamos hablando de dirigentes de la Junta de Andalucía. Sí, a ver, yo creo, por supuesto que no. Yo coincido con lo que comentaba Juan Carlos. Es decir, al final la obediencia ciega a las siglas no puede estar por encima. Es una secta. No puede estar por encima. Yo no creo que sea una secta, pero no tiene que estar por encima de la honorabilidad y de la moralidad de estar en contra de cualquier tipo de caso de corrupción. Ahora bien, yo lo que creo es que el actual gobierno no puede cargar con la mochila de algo que ha hecho un gobierno anterior, de unas personas que ya no están en la Junta. Es decir, la alternativa ¿cuál es? Cerrar el partido. Podemos estar de acuerdo. El problema es que cuando os toca el contrario, decís lo contrario. Es que no sois coherentes. La coherencia, no te lo digo a ti, Fran. No te lo tomes, por favor. Es que cuando os toca a vosotros es la parte contraria. Estamos siempre igual. No, yo te lo he dicho al principio. Yo creo que siempre hay que estar en contra de cualquier tipo de caso de corrupción. Por eso, desde el año 2015, por ejemplo, las personas jurídicas pueden cometer delitos y se las puede juzgar, etcétera, etcétera, ¿no? Y se van haciendo pasos en ese sentido. Ahora, yo tampoco vería, en el momento en el que estamos de desafío independentista, de recrudecimiento de la extrema derecha, es decir, si lo que pretenden algunos es que el gobierno cierre la persiana, que el Partido Socialista cierre, porque hace 10 o 15 años hubo un sistema corrupto enorme y lamentable en Andalucía. Y no hay coherencia. No hay coherencia. Una parte dice una cosa, me toca la pelota, me digo una cosa, la tienes tú. No hay coherencia. Lo que sí que se está planteando, y eso sí que lo han dicho, es el papel y la responsabilidad que tampoco en cierta manera la tenía era de la líder Susana Díaz, de la líder en ese momento que era simplemente la sucesora. Pero ya están ministras que estaban en el actual dice el PSOE de andaluz que las responsabilidades ya fueron asumidas en su momento, pero Valenciano. Sí, es la oportunidad del cambio que quería. Fueron asumidas y además hay que decirlo. Fueron asumidas por el Partido Socialista, ¿de acuerdo? Las del Partido Popular fueron asumidas en su momento y las de otros partidos con problemas de corrupción fueron asumidas. Lo que sorprende es que el argumentario que utiliza Ábalos es el que criticaban al Partido Popular cuando justificaba que la corrupción era cuestiones del pasado y que valía para y hablaban de Zaplana, hablaban de Camps, hablaban de Mariano Rajoy. Es el mismo argumentario que aún no utilizado hace solo unos meses. Totalmente de acuerdo. Lo digo porque Fran tiene razón, a ver, hay que pasar página y si yo fuera Ábalos, también diría que esto es cosa del pasado, porque lógicamente el señor Ábalos, el señor Pedro Sánchez, por mucha connotación política, por muchas consecuencias que pueda tener, yo entiendo que ellos no son responsables, ellos no son culpables y no pueden asumir el muerto entre comillas. Hay que cederlo temporalmente, no lo puedes asumir de por vida porque si no tienes que disolver un partido. Totalmente. Lo que me sorprende y lo que yo critico es que utilizan el mismo argumentario que criticaron al Partido Popular cuando justificaban su debacle electoral por el tema y sus problemas judiciales. Vamos a ver lo que decían más dirigentes del Partido Socialista porque hoy lógicamente se les ha preguntado a todos sobre esta sentencia del ERE y cómo va a afectar al nuevo gobierno socialista. Lo escuchamos. La sentencia de los ERE, con las condenas a los expresidentes andaluces Manuel Chávez y José Antonio Griñán, coloca al PSOE en el centro de las críticas de las fuerzas políticas que piden responsabilidades a la actual dirección. Desde el PSOE se recuerda que el partido ya asumió su responsabilidad política al apartar a los políticos relacionados. El señor Chávez, el señor Griñán dimitieron de sus cargos. En estos momentos no son militantes del Partido Socialista Obrero Español y estamos hablando de hechos que ocurrieron muchos años, que han sido juzgados y hay que respetar las decisiones judiciales. Lo ha reiterado la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que no cree que la condena afecte a la negociación de un gobierno entre PSOE y Podemos. Hay que seguir adelante, hay que procurar la estabilidad política en nuestro país, la cohesión social y la cohesión territorial, y en eso va a seguir siempre trabajando el Partido Socialista Obrero Español. La número 2 del PSOE, Adriana Lastra, ha señalado al futuro para formar gobierno.
de sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones y, por lo tanto, de futuro. No estamos hablando de pasado. Optimismo, sobre todo porque España necesita tener un gobierno progresista cuanto antes. Y para eso estamos trabajando todos. El partido no menciona el papel en esta crisis del actual líder del PSOE andaluz y expresidenta de la Junta, Susana Díaz. Bueno, que aquí continúa el debate porque están todos alterados. Pero Valenciano, ¿qué ocurre? Yo critico la corrupción, venga de donde venga, porque los que somos independientes y además esa corrupción no han repartido, algunos tienen que callar porque a veces también han participado en eso. En los canales 9 y todo esto, muchos, incluso periodistas que ahora van de muy dignos, también cobraban, y sueldos muy dignos, en Canal 9 y tal. Bueno. En fin. Pero bueno, la vida te va posicionando. Pero los que somos libres e independientes, la corrupción nos da el mismo asco, con perdón, venga de donde venga. Pero la explicación que está dando la ministra y después cuando decían aquí que el Partido Popular, claro, ganaba las elecciones de la Comunidad Valenciana porque estaban dopados. El Partido Socialista en Andalucía, me da igual que Griñán se haya llevado o no se haya llevado, más o menos, me da igual. El Partido Socialista en Andalucía, con este reparto millonario, ganaba las elecciones dopado. De la misma manera que lo pudiera ganar el Partido Popular en la Comunidad Valenciana. De la misma manera, que las ganaba la mafia de la familia Jordi Pujol en Cataluña. La mafia puyolitana. Bueno, hablamos de dopaje. Tiene su sistema, ellos era el 3% de la construcción, y el silencio de Podemos, María Josep, y ese silencio de Podemos, y ese silencio de Pablo Iglesias. Más o menos que lo ha criticado, pero lo ha criticado como a mí, por lo bajito, porque no les queda otra. Lo ha criticado para su sobaco. Pedro Sánchez ha sido muy listo, el pacto lo ha hecho antes de la sentencia. ¿Y la rapidez, Fran Raga? Bueno, pues no lo sé, la verdad es que no estoy en la cabeza. Tú no participaste no estoy en la cabeza ni de Pedro Sánchez ni de Pablo Iglesias. Yo lo que creo es que al final... ¿No te sorprende que Pablo Iglesias, con esa virulencia que en él ataca, ¿cómo era? Bueno, Pablo que Iglesias... le dijo a Mariano Rajoy, me la suda, me la sopla. Pablo Iglesias pues parece ser que ahora ni se la suda, ni se la sopla. Tendrá que responder ante los de Pablo Iglesias, ¿no? Yo lo que creo es que, evidentemente, venimos, yo creo, y es una opinión muy personal, pero creo que todo esto de la corrupción lo arrastramos desde épocas anteriores a la democracia, me refiero. Yo creo que desde Aristóteles, por lo menos, pero yo me refiero a la institucionalización de las tramas corruptas, ¿no? Yo creo que es un drama que ha afectado a España y al sur de Europa tradicionalmente, y creo que poco a poco las nuevas generaciones de políticos van poniendo cada vez más mecanismos y cada vez la honorabilidad de los políticos es mayor, porque muchas veces cuando hablamos de corrupción ponemos el ventilador y todos los partidos parece ser que todos roban. Los tribunales están demostrando, ahora se nota más porque los tribunales han actuado y está viendo la justicia funciona en este aspecto, lenta pero funciona. La justicia lenta a veces no es justicia. Pero vivimos en un Estado de Derecho en el que... Pero en este país hay gente que lo cuestiona. Pero tú sabes una dictadura. No, pero tú sabes que en el momento en el que estamos de desafío independentista al Estado, hay gente que cuestiona la legitimidad del Estado y la separación de poderes y demás. Pero no justifiquemos con lo de Cataluña que esto es menor. Yo no estoy justificando. Me da la sensación, me parece muy bien. Me da la sensación, Fran, lo he dicho ya dos veces. Tu sensación es equivocada. Pero déjame que la diga. Bueno, pero estaba hablando yo. Usted grita mucho, Juan Carlos. Usted grita mucho y deja hablar poco. Cuando usted me oiga gritar, sabrá que grito. Pues yo soy educado y no soy vehemente, pero estoy hablando yo. Habla Fran Raga, se ven las manos de Juan Carlos por algunos planos que no tocan, pero claro, el cámara no puede hacer nada con las manos de Juan Carlos. Perdón, era un paréntesis. Yo lo que creo es que todo esto de la corrupción, que por supuesto es asquerosa, pase en el partido que pase, y creo que es lo que tienen que denunciar todos los partidos cuando también le pasa en su casa, pero pone de manifiesto una cosa: dentro del mal pues siempre podemos encontrar algo positivo, y es que el Estado de Derecho, aunque sea lento, aunque muchas veces haya quien se escape, aunque a lo mejor haya alguien que no entre en prisión y debería entrar, pero al final vivimos en un Estado de Derecho. Habían algunos independentistas, y por eso los nombraba, que decían estos días que España no era un Estado de Derecho,
derecho, que no éramos una democracia. Pues oye, estamos en un momento de gobierno socialista y un tribunal independiente acaba de condenar a muchos políticos que han formado parte del Partido Socialista. Un tribunal condenó al Partido Popular estando Mariano Rajoy en el gobierno. Quiero decir, vivimos en un Estado de Derecho y eso es algo que a mí me alegra. Claro, queda claro el argumento. Señor Galindo, ¿le ha convencido? Por favor, fueron condenados por los altos. Señor Valenciano. La justicia, lo que yo veo en España es que es excesivamente lenta. Porque claro, si tenemos que esperar 40 años de sistema monocolor en Andalucía para que esto desmonte un sistema monocolor en Andalucía, pues hombre, 40 años, yo como mucho voy a ver este sistema 2 veces porque me tengo que morir antes. Pero los mismos tú no que te aquí vas a morir nunca, no me voy a morir nunca porque soy eterno. Sí, como pero los mismos que en Valencia, sí, es la misma y Cataluña, época. Pero yo hay una cosa que le voy a decir a Fran, yo ojalá, y creo, vamos a decir una cosa a favor de los políticos, la inmensísima mayoría es gente honrada. Bueno, de verdad, no hay que meter tanto en el mismo saco. La inmensa mayoría es gente honrada y tiene vocación pública, pero no soy yo tan optimista respecto a que esto sirve para que no vuelva a repetirse. La gente busca mecanismos. Mira, el enchufismo, desde mi punto de vista, es una manera de corrupción. Sí, así es. La colocación en una localidad madrileña de la cuñada, la prima y la tal de la alcaldesa socialista, para mí es... Cuando no sean competentes. Exacto. Es decir, otra cosa es que se haga de manera oscura. Pero entonces, pero lo digo porque... Oye, la familia puede optar también. Sí, pero lo digo porque en Valencia tenemos el caso del señor Joan Ribó, que si en 4 años ya tienes al cuñado y sobre todo chupando mamando de la teta municipal a escondidas, negando que lo hiciera y luego se ha descubierto que mentía. Mira, yo conozco mucho el tema de las tramas de las asesorías, cómo se monta sin contrato en Canet en Berenguer, el propio secretario municipal. Eso está muy extendido, cómo puedes tener un trabajo, presentar una factura, te pago, oye, y no hay control de fiscalización. Lo de la MT, no lo de los 4 millones, que es otra historia. La gestión. Lo de la MT, del cuñado y del alcalde diciendo que no, y luego pillándole con el carrito del helado, suena a que en 4 años el alcalde se ha pasado de frenada. Que es lo que yo decía el otro día. En el 15 ellos digamos, excusan y excusan el contrato por 600 euros en aquel momento de este señor, diciendo que no había abogados, sí que había. Primero se deshacen los que habían y luego siguen habiendo y están por ahí dedicados a otras naves. A mí no me gusta nada este tema con el cuñado de Joan Ribó, no me gusta nada. Me parece que es más trascendental que lo de Gretzi. Bueno, veremos qué pasa porque nos ha llevado otra vez a la casilla de la MT, pero una cosa lleva a la otra. Seguimos con lo de los casos ERE, valoración de la sentencia. Hoy hablaba así el síndic de Ciudadanos, Toni Cantó. Yo creo que la corrupción apesta, sea roja o azul. Y ahora mismo en el gobierno de Pedro Sánchez hay 3 ministros, o 2 ministras y un ministro que estaban en la Junta de Andalucía en el momento que sucedió todo esto que estamos conociendo ahora. El señor Planas, la señora Montero y la señora Carmen Calvo no pueden seguir siendo ministros. Estaban en la Junta de Andalucía cuando pasó todo este latrocinio del que nos hemos enterado. Y el señor Pedro Sánchez y el señor Chimo Puig deberían pedir perdón públicamente por lo que es el mayor escándalo de corrupción que ha habido en la historia de la democracia española. Debe pedir perdón, Chimo Puig. Claro, debe de pedir Fran Raga. Según Toni Cantó, Fran Raga, que es concejal socialista, debe de pedir perdón. Pide perdón, Fran Raga. Toni Cantó es una persona que, bueno, tiene unos argumentos muy repetitivos y demás, pero claro, al final lo que nos está planteando el señor Cantó, portavoz de Ciudadanos, que juró y prometió vasallaje al Partido Popular de la señora Bonich, que un partido cuyos consejeros todavía están pendientes de entrar en prisión y que muchos están en prisión, que el señor Chimo Puig pida perdón por un caso de corrupción de Andalucía en el que Chimo Puig no tiene nada que ver, porque si nos ponemos así, pues yo tendría que pedir perdón. Fran, yo te pido ahora un concejal de Oviedo tendría que pedir perdón. Oye, yo por si acaso pido perdón. Al final, pero tú eres muy buena persona. Sobre todo le pido perdón a Joan Ribó. No, al final Ribó te va a pedir perdón. Sí, hombre, dejemos a Fran, por favor, seriedad. Ciudadanos, pues que fue el que apoyó al Partido Socialista, al que tanto critica, porque al final Ciudadanos tiene una política muy de marketing que hasta no hace mucho le funcionaba muy bien,
bien, el pacto con el Partido Socialista en Andalucía obligó a Chaves y a Griñán a dimitir y con eso parecía que se había acabado todo. Ya. Pero ahora el señor Cantó nos dice que eran malos malísimos los que él había pactado. Pues bueno, oiga, pues no ahí se lo cree nadie. hay que dar la valoración. ¿Habrá gobierno, María Josep Serra? ¿Le saldrán los números a Pedro Sánchez en la investidura? Quedan muchos por sumar todavía para los 175. Yo pensaba que sí. Yo pensaba que sí. Hasta ahora estaba segura que sí y en principio pienso que sí, que Esquerra Republicana, que es el voto porque los demás ya los tiene, que es la abstención que necesita, pensaba que sí, y que yo creo que está haciendo Esquerra Republicana también un papel de cara a sus seguidores para que no les llamen traidores. Vale. Pero vamos, además pienso que sería absurdo que Esquerra Republicana, que ha estado gobernando con un gobierno corrupto, con el Torrá al que no aguanta, con la derecha, que ha estado gobernando con la derecha, gobernando no porque no han gobernado, se han dedicado a promocionar el independentismo y a montar jaleo en las calles. Pero vamos, pienso que sí. ¿Le saldrán los números a Pedro Sánchez, Juan Carlos Galindo? Yo creo que sí, aunque hablando antes, Fran, y te paso la palabra rápidamente, porque como antes te la he quitado, te la paso rápidamente. Creo que estábamos comentando, ¿cuál es la pregunta que le va a hacer las bases? Es que algo parecido a votamos que sí, pero antes me tiene que decir sí a la independencia, ¿no? La pregunta que ha planteado Esquerra Republicana está muy encaminada a votar que no a este acuerdo con Pedro Sánchez porque lo condiciona al establecimiento de una mesa de diálogo o algo así. Es que eso, el diálogo, yo lo que he escuchado... Diálogo, consenso tiene que haberlo. Tiene que haber, para mí es que se tienen que sentar. Por supuesto, claro, pero la pregunta que plantea la Esquerra Republicana es un poco enrevesada. A que digan que no, porque era, votamos que sí, pero antes me tienen que decir que sí a la independencia, un compromiso serio ante o algo parecido. No llega tanto, pero es una pregunta un poco complicada. Salvo que a Esquerra Unida le interese que en este país se celebren otra vez elecciones y gobierne la derecha, y en esa confrontación con un gobierno de derecha Esquerra Republicana o sus dirigentes consideren que eso les beneficia para hacerse con la mayoría absoluta o acercarse a la mayoría absoluta en Cataluña, ¿sí? Salvo que esa circunstancia la contemple, lo digo porque si hay terceras elecciones, lo que va a pasar en el corto plazo es que en España gobierna la derecha. Porque el PSOE, bueno, pues es una patata caliente lo de Andalucía. En Cataluña el independentismo estaría más cómodo con la derecha, eso desde luego. Es que entonces, salvo que algún dirigente plantee que esto es una opción que les viene bien, pero yo creo porque que si no, se les iban a echar encima. Yo entiendo también como tú que entiendo que va a haber un gobierno, pero va a haber un gobierno muy débil. Y que puede durar. ¿Llega presupuestos o es un pacto de investidura? Cuidado. De momento va a ser de investidura, pero cuidado, el peligro, si el gobierno que salga de aquí, el PSOE de todas maneras lo va a tener muy complicado, porque si el gobierno que puedan formar con los apoyos mínimos y la abstención seguramente es Esquerra Republicana dura poco, ¿sí? Es un gobierno de corto plazo, de 1 año o 2 años. Veremos a ver cómo gestionan lo de Andalucía y del PSOE, el PP y sobre todo Vox. Se nos acabó el tiempo. ¿Quería decir algo muy rápido? Sí, yo simplemente, va a estar complicado, muy complicado porque es una situación muy delicada. De todas las maneras, bueno, pues no me acuerdo qué iba a decir. La presión de última hora. Estás a mi lado y hay que reconocer que quizás te ha distraído. Es el amor, el amor salta también de vez en cuando. En Agora saltan las llamas. Tienes que chillar. Pero este es un programa de análisis, pero con buen humor. Era un tema importantísimo. Aquí el único que da análisis es Fran. Ya lo decía yo, que no se perdiera en la tertulia. En directo. Un titular muy rápido, así que me dicen, ¿no, señor Galindo? Yo no sé si voy a poder decir. Pasa palabra. Mira, yo creo que el titular de la noche, aparte de la broma, yo creo que el titular de la noche con lo que nos tenemos que quedar es con que la corrupción siempre es rechazable, que los partidos políticos no pueden consentir que ni un euro de dinero público se despilfarre y que hay una línea roja entre las actitudes moralmente correctas y las que no lo son. Bueno, Pere Valenciano, perdón. Yo quiero pasar a la MT. Grecci debe dimitir, el gerente debe ser cesado y Joan Ribó debe buscar una cabeza más elevada que la del propio secretario. No sé si la suya propia. Gracias también, Pere Valenciano. Sí que tengo titular. Diálogo, no hacerme reír, por Dios. Nada, que a ver si se aclaran en Cataluña. Y dejando de
Y felices fiestas. Vamos a salir en ahora que se acerca la Navidad, felices fiestas. Mañana más. Estamos llorando. Mañana más. Hasta mañana. Esto es sagrado.